Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chaleco tejido a crochet para mujer. Es un chaleco que vamos a hacer con una puntada que además de linda, a mí me ha encantado, se teje súper fácil y la vamos a colocar tanto en el cuerpo del chaleco como en el cuello. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que aquí arriba en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas. Mientras yo voy tejiendo la talla chica. Para tejerlo necesitamos lana en grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo tejeremos con un gancho 6.5 milímetros y también necesitamos aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Aquí les dejo los diagramas de las 3 tallas, la talla chica, mediana y grande, donde pueden ver la medida aproximada de ancho que tiene el chaleco, tanto en la parte inferior como en la parte superior después de haber hecho las disminuciones que les muestro en el tutorial. En caso de que alguien quiera tejer en otra medida o con otros materiales el chaleco, para las cadenas de inicio necesita tener un número impar de cadenas. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito. Y ahora vamos a tejer 61 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. 2, lazada y pasamos 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzaremos la primera vuelta. Lo haremos en la tercera cadena desde el gancho, así que contamos 1, 2 y 3. En esa tercera cadena y en la cuarta vamos a tejer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Para eso damos una lazada, metemos el gancho entonces en esa tercera cadena, lazada y sacamos hebra. Y ahí dejamos el punto. Ahora vamos a la cadena que sigue y haremos lo mismo. Damos una lazada, metemos el gancho en esa siguiente cadena, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas en el gancho. Ahora damos una lazada y las sacamos todas de una vez, cerrando 2 puntos al mismo tiempo. Estamos haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos. Y ahora vamos a tejer una cadena. Y esto es lo que continuaremos repitiendo a todo lo largo de la vuelta. Es decir, 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Así que vamos a hacerlo otra vez. Vamos a la cadena que sigue, aquí. Damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahí dejamos ese punto. Damos una lazada, metemos el gancho en la cadena que sigue, lazada y sacamos hebra y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Y tejemos una cadena. Otra vez, 2 puntos medios altos cerrados juntos, es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra y otra vez hacemos lo mismo en la siguiente. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez y tejemos una cadena. Entonces vamos a continuar haciendo esto y nos vemos al final de la vuelta. Estoy en el final de la vuelta, me toca hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Así que voy a esta cadena y a la que sigue. Lazada y saco todas las argollas. Tejemos una cadena y llegamos al final, nos queda la última cadena libre. Ahí vamos a tejer un punto medio alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho,
lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ahí tenemos ese punto medio alto y hemos terminado la vuelta. Vuelta número 2, subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas cuentan como un punto y damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a trabajar en los espacios que nos quedaron entre un grupo de puntos medios altos y una cadena y otro. ¿Ven? En esos espacios vamos a meter el gancho para trabajar. Entonces, empezamos aquí, en este primer espacio que tenemos. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena, así como hicimos en la vuelta anterior. Así que damos una lazada, vamos a ese primer espacio, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora vamos al espacio que sigue y hacemos lo mismo. Lazada, metemos el gancho en ese siguiente espacio, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos todas las argollas de una vez y tejemos una cadena. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora vamos a empezar en el último espacio donde trabajamos. Aquí vamos a volver a meter ahí el gancho. Siempre ahora vamos a hacerlo así. Entonces, damos una lazada, metemos el gancho en ese último espacio donde ya trabajamos. Lazada, sacamos hebra. Otra vez, lazada, vamos al espacio que sigue. Lazada y sacamos hebra y ahora lazada, sacamos todas las argollas y tejemos una cadena. Vamos a continuar haciendo así los 2 puntos medios altos cerrados juntos y la cadena, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Tejemos entonces 2 puntos medios altos cerrados juntos. Damos una lazada, metemos el gancho, acuérdense, en el último espacio donde trabajamos, aquí. Ahora vamos al espacio que sigue y hacemos lo mismo. Ahí están esos 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Vamos a hacerlo otra vez. Comenzamos 2 puntos medios altos cerrados juntos en el último espacio donde trabajamos. Y ahora comenzamos otro punto en el siguiente espacio. Y hacemos una cadena. Entonces, así vamos a continuar a todo lo largo de nuestra vuelta. Vamos a terminar esta vuelta. Me toca hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Acuérdense, siempre empezamos en el último espacio donde tejimos. Y luego metemos el gancho en el siguiente, así. Y tejemos una cadena y terminamos igual. Metemos el gancho en el último espacio donde tejimos y en el último que nos queda, que es este. Tejemos una cadena y para terminar en ese último espacio donde tejimos, donde trabajamos, vamos a hacer un punto medio alto. Entonces ahí volvemos a meter el gancho y hacemos un punto medio alto. Así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 tal cual acabamos de hacer hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 10 centímetros. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 10 centímetros, que ahí están. Y lo que vamos a hacer ahora es formar las sisas. Vamos a dejar unas sisas muy amplias para este chaleco. Y para realizarlas lo que tenemos que hacer es quitar un grupo de puntos medios altos cerrados juntos y cadena a cada lado. Así es como lo vamos a hacer. Entonces, ahí donde se quedaron, donde terminaron la última vuelta que hicieron, vamos a dar vuelta al tejido. No vayan a tejer ninguna cadena. Simplemente den vuelta al tejido. Ahora,
vamos a tejer un punto deslizado en el primer espacio que tenemos. Para hacer un punto deslizado, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Y ahora vamos al espacio que sigue y hacemos lo mismo. Tejemos otro punto deslizado. Metemos el gancho, sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. De esa manera nos colocamos ahora donde vamos a empezar la vuelta. Estamos dejando ya fuera, si se fijan, un grupo de puntos medios altos cerrados juntos y una cadena, ¿ok? Ese lo vamos a quitar. Entonces nos hemos colocado ya para comenzar la vuelta. Ahora sí tejemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas, acuérdense, cuentan como un punto. Y vamos a tejer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Empezamos en ese mismo espacio, ahí metemos el gancho, sacamos hebra. Ahora vamos al espacio que sigue y hacemos lo mismo, así como lo hemos hecho en las otras vueltas. Sacamos todas las argollas y tejemos una cadena. ¿Ven? Nos ha quedado así. Hemos quitado entonces este grupo de puntos medios altos cerrados juntos y esta cadena. Hemos hecho esa disminución. Ahora vamos a continuar nuestra vuelta normalmente. Seguimos haciendo puntos medios altos cerrados juntos, siempre iniciando en el último espacio donde tejimos. Igual que como lo hemos hecho. Y una cadena. Vamos entonces a seguir así y nos vemos acá antes de finalizar la vuelta para quitar otro grupo de puntos medios altos cerrados juntos y cadena. Vamos a tejer hasta llegar al penúltimo espacio, este. Aquí está el último. Vamos a tejer hasta llegar al penúltimo. Y aquí voy. Ahí está ese penúltimo espacio. Tejo estos puntos medios altos cerrados juntos, una cadena y ahora en ese penúltimo espacio donde acabamos de tejer vamos a terminar con un punto medio alto en ese mismo espacio. De esa manera hemos quitado un grupo de puntos medios altos cerrados juntos y una cadena, así como hicimos en el otro lado. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta que acabamos de hacer hasta que tengamos 4 disminuciones en total a cada lado. Llevamos una. Voy a hacer la vuelta otra vez con ustedes para que no quede ninguna duda. Entonces ahí donde terminamos damos vuelta al tejido. Tejemos un punto deslizado en el primer espacio que tenemos. Un punto deslizado en el siguiente espacio para colocarnos y así empezar ahí la vuelta. Ahora ya subimos con 2 cadenas que cuentan como un punto y empezamos a tejer nuestros 2 puntos medios altos cerrados juntos. Empezamos en ese mismo espacio. Y hacemos una cadena. Entonces, ven, ya quitamos otro grupo de puntos medios altos cerrados juntos y cadena, así es como queda. Entonces vamos a continuar la vuelta y nos vemos al llegar al penúltimo espacio. Voy a tejer el último grupo de puntos medios altos cerrados juntos y cadena. Aquí está el penúltimo espacio, estamos dejando el último sin tejer. Ahí está la cadena y terminamos la vuelta tejiendo un punto medio alto en ese penúltimo espacio. Ahí está. De esa manera hemos quitado entonces en este lado también un grupo de puntos medios altos cerrados juntos y una cadena, igual que en el otro lado. Ya tenemos 2 vueltas de disminución o 2 disminuciones a cada lado, 1 y 2.
Vamos a continuar así hasta tener 4 en total. Como pueden ver, ya tengo esas 4 disminuciones en total. Miren, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Si ustedes también ya terminaron esta parte, entonces lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre los puntos que nos quedaron. Lo haremos igual que en un principio, cuando repetimos la vuelta número 2, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo esa vuelta. Así que subimos con 2 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido, empezamos a tejer en ese primer espacio que tenemos, 2 puntos medios altos cerrados juntos, una cadena y continuamos así, siempre empezando en el último espacio donde tejimos. Y terminamos la vuelta, me toca tejer en el penúltimo y en el último espacio. Hacemos una cadena y un punto medio alto en ese último espacio. Así que vamos a continuar tejiendo igual sobre estos puntos que tenemos, así como lo acabamos de hacer, hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 46 centímetros. Ya tengo los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 46. Voy a poner así el tejido para que lo vean más fácil. Ahí están, 46 centímetros aproximadamente. Si ustedes también ya tienen ese largo que necesitaban, entonces lo que vamos a hacer es formar el escote. Subimos con 2 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer 5 grupos de 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena para formar un hombro. Entonces empezamos. Tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Necesitamos 5 grupos en total. Vamos al segundo. 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Entonces ya llevamos 2. 3. Una cadena, 4 y 5. Ahí está la cadena y vamos a terminar aquí la vuelta, ya no vamos a seguir tejiendo. Entonces, en ese mismo espacio donde acabamos de tejer, vamos a hacer un punto medio alto. Con esto vamos a formar un hombro. Y vamos a tejer una vuelta más sobre estos puntos que hemos dejado para el hombro. Así que subimos con 2 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido y comenzamos. Y vamos a terminar con un punto medio alto en ese último espacio, igual que como lo hemos hecho. Ahí está. Corten su lana dejando una hebra larga que les va a servir para coser este hombro y la pasan por la argolla del gancho así y jalan. Ahora vamos a formar el segundo hombro. Nos acomodamos de manera que veamos el revés de la última vuelta que hayamos tejido. Yo aquí ya lo tengo, ¿ven? Ahí se ve el revés de los puntos medios altos cerrados juntos. Y vamos a contar el mismo número de grupos que tejimos aquí. En este caso son 5, así que contamos 5 grupos de puntos medios altos cerrados juntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el espacio que tiene a la derecha, es decir, el espacio que sigue, ahí vamos a agregar una hebra nueva. Pasen por ahí el gancho, tomen una hebra nueva, la sacan por ahí y vamos a hacer 2 cadenas para subir. Esas 2 cadenas cuentan como un punto. Empezamos en ese mismo espacio a tejer el primer grupo de 2 puntos medios altos cerrados juntos. Ahí están. Y una cadena.
y continuamos tejiendo en los puntos que nos quedan. Ahí está la cadena y un punto medio alto en el último espacio para terminar. Tejemos una vuelta más, igual que en el otro lado. Aquí va el punto medio alto con el que terminamos en ese último espacio. Corten su lana, no hace falta que aquí la dejen larga, esta hebra no la vamos a utilizar para coser y la pasan por la argolla del gancho. Ya tenemos listo el delantero, así es como ha quedado y lo que van a hacer ahora es tejer la espalda. La espalda se teje igual, yo por aquí ya la tengo hecha. Van a comenzar con el mismo número de cadenas que hicieron en el delantero, tejerán el mismo número de vueltas hasta antes de las disminuciones, luego van a hacer sus disminuciones igual y continuarán tejiendo sobre esos puntos que les queden. La única diferencia aquí es que en la espalda no vamos a formar un escote como lo hicimos en el delantero. Vamos a tejer siempre sobre todos los puntos sin dividirlos y lo vamos a hacer hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que hicimos en total en el delantero. Muy importante, cuando terminen dejen una hebra larga porque con ella vamos a coser un hombro. Ya que tienen frente y espalda terminados, vamos a coser los hombros. Para eso nos vamos a acomodar con el derecho del tejido de ambas piezas hacia arriba, es decir, hacia nosotros. Y bueno, me van a preguntar cuál es el derecho del tejido, si la puntada se ve igual por los dos lados. Bueno, pues nos vamos a fijar aquí abajo. El derecho del tejido va a ser este donde veamos el derecho de la primera vuelta que tejimos y por lo tanto nos queda el hilito del nudo deslizado en la mano izquierda. Entonces vamos a poner las dos piezas así enfrentadas, las dos con el lado derecho del tejido hacia arriba. Enhebramos la aguja lanera con una de esas hebras largas que dejamos para coser y para esta parte yo sugiero utilizar el punto tipo colchón, pero ya saben que si alguien quiere unirlo de otra forma, adelante. Pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta que tejieron en ambas piezas. Las dos son correctas. Depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien. A mí, por ejemplo, me toca ver el revés de esa última vuelta. Vamos a unir puntos y cadenas, ¿ok? Así que pasamos la aguja por el panel contrario a donde parte el hilo. Vamos a buscar aquí en la orilla la segunda cadena que hicimos para subir. ¿Se acuerdan? Que contaba como un punto. Entonces, yo aquí tengo esas dos cadenas que hice de subida. ¿Ven? Aquí hay una y aquí hay otra. Así que por esa segunda cadena voy a pasar la aguja. Y ahora la voy a pasar, la pasamos por el primer punto que tenemos en el panel contrario. Aquí pueden ver esa V del punto, guíense siempre por eso. Se ve esa V, así que pasen por ahí su aguja tomando las dos hebras superiores del punto. Vamos a continuar así. Ahora buscamos acá el punto que sigue. Si se fijan, aquí está esa V. Entonces por ahí pasamos la aguja. La aguja siempre va a pasar de adentro hacia afuera, tomando las dos hebras superiores del punto. Y ahora vamos al punto que sigue en este lado. Igual buscamos la siguiente V. Aquí está. Pasamos por ahí la aguja de adentro hacia afuera y continuamos. Siguiente punto acá. Buscamos la siguiente V. Pasamos por ahí la aguja
Y ahora en el otro lado buscamos la siguiente V. Otra vez. En este lado vamos al punto que sigue. Y en este lado igual. Así vamos a continuar hasta terminar con los puntos que nos quedaron en el hombro. Me queda hacer las últimas puntadas, así que voy aquí a este lado. Y aquí tenemos en la orilla 2 cadenas de subida, entonces busquen la segunda cadena. Aquí tengo una y aquí está la otra, entonces voy a pasar la aguja por la segunda cadena. Vamos a volver a pasar la aguja ahora por el mismo lugar para mandarla hacia el revés del tejido. Así. Y por aquí vamos a rematar, vamos a hacer un nudo. O 2 o 3, los que ustedes quieran. Así. Y ahora van a coser el otro lado de la misma manera. Ya que tenemos cosidos los hombros, entonces vamos a coser los costados. Para eso nos acomodamos con el revés del tejido de ambas piezas hacia afuera y el derecho hacia adentro. Esta parte yo sugiero unirla con punto deslizado. Vamos a unir así vuelta con vuelta. Y para que tengan la seguridad de que van uniendo bien, siempre vamos a unir una vuelta que tenga un punto medio alto en la orilla, así como esta, ahí está el punto medio alto, con una vuelta que tenga 2 cadenas de subida en la orilla, así como esta. ¿Ven? Aquí están esas 2 cadenas. Y viceversa, una vuelta que tenga 2 cadenas de subida en la orilla, así como estas, con una vuelta que tenga un punto medio alto en la orilla. ¿Ok? Entonces vamos a tomar nuestro mismo gancho y una hebra nueva. Buscamos la primera cadena que tenemos justo ahí en la orilla del primer panel. La mía está justo aquí. Por ahí pasamos el gancho. Y ahora lo hacemos igual en el otro panel. Vean, aquí está esa primera cadena, que está justo en la esquina. Pasamos el gancho, tomamos una hebra nueva, la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Este hilito que nos quedó aquí, después lo vamos a rematar y a esconder. Ahora vamos a continuar uniendo con punto deslizado. Vamos a la primera vuelta que vemos, que es esta. Tenemos ahí un punto medio alto en la orilla. Entonces vamos a buscar un espacio por ahí. Yo lo voy a hacer aquí. Y vamos ahora a la primera vuelta en el otro lado. Aquí está. Si se fijan, tenemos 2 cadenas de subida en la orilla. Entonces buscamos un espacio por donde pasar el gancho. Ahí está. Tomamos la hebra, la sacamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Así vamos a continuar. Vamos acá a la siguiente vuelta. Tenemos 2 cadenas de subida en la orilla. Pasamos el gancho por ese espacio. Y acá en la siguiente vuelta tenemos un punto medio alto. Entonces buscamos un espacio, pasamos por ahí el gancho y hacemos un punto deslizado. Otra vez, siguiente vuelta, tenemos ahí un punto. Y aquí tenemos 2 cadenas. Entonces pasamos el gancho por ahí y un punto deslizado. Así vamos a continuar hasta llegar a la orilla. Esta es la última vuelta que tengo, así que voy a hacer el último punto deslizado. Una vez que terminen, corten su lana y la pasen por la argolla que tienen en el gancho. Por el lado derecho del tejido, así es como queda la costura. Entonces, ahora cosen el otro lado de la misma manera. El hilo que les quedó en el inicio lo van a rematar haciendo un nudo. Y luego pueden esconderlo en la misma costura. Y todos los hilos que vayan quedando y los hilos que no van a utilizar para coser, los esconden por el revés del tejido. Lo pueden hacer ahora o lo pueden hacer al final cuando hayan terminado el chaleco y estén seguros de que todo está bien. Entonces, por ejemplo, este que es la costura del costado, yo voy a hacer otro nudo.
y luego solo lo pasamos por entre los puntos, así no hace falta seguir ningún orden. Y una vez que terminaron, si les queda algún sobrante, córtenlo. Una vez cosido el chaleco, lo que vamos a hacer es el detalle de las mangas, así que vamos a agregar una hebra nueva. Tenemos el derecho del tejido ya hacia afuera. Vamos a agregar una hebra nueva en la vuelta donde hayan terminado la costura del costado. Así que buscamos la vuelta donde terminó la costura del costado. En mi caso es esta. Aquí está el final de la costura. Ahí agregamos una hebra nueva. Hacemos una cadena para asegurar. Y vamos a tejer ahí al final de esa vuelta 2 puntos bajos. Para hacer un punto bajo, metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a hacer al final de esa misma vuelta otro punto bajo. Entonces ahí volvemos a meter el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Y lo que vamos a continuar haciendo es tejer así 2 puntos bajos al final de cada una de las vueltas que tienen disminución. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la siguiente vuelta con disminución, pues ahí al final busco un espacio y tejo 2 puntos bajos. En la vuelta que sigue, igual tiene una disminución, ahí tejemos 2 puntos bajos. ¿Sí? Así lo haremos en estas vueltas donde disminuimos. Entonces, vamos a hacerlo. Voy aquí a la vuelta que sigue y tejo el primer punto bajo y en el mismo espacio hacemos el segundo. Buscamos la siguiente vuelta que tenga disminución. Aquí está. Busco un espacio y tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Siguiente vuelta será esta. Aquí está la disminución. Tejemos 2 puntos bajos. Y aquí está la vuelta que sigue, así que hago otros 2 puntos bajos. Ahora ya llegamos a la parte que está recta, ya no tenemos disminuciones. Lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto bajo al final de una vuelta. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un punto bajo y 2 puntos bajos al final de la vuelta que sigue. Entonces yo voy aquí y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y así continuamos repitiendo esto. Un punto bajo al final de una vuelta y 2 puntos bajos al final de la vuelta que sigue. Un punto bajo al final de una vuelta, no importa si tienen 2 cadenas o si tienen un punto medio alto en la orilla, no importa, eso no hace diferencia, no se preocupen. Y 2 puntos bajos al final de la vuelta que sigue. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta al espacio de la manga. Nos vemos al final. Una vez que llegaron a los escaloncitos de las disminuciones en el otro lado, van a hacer lo mismo, van a tejer 2 puntos bajos al final de cada una de esas vueltas, igual que lo hicieron acá al principio. Entonces, yo por ejemplo voy a hacer en esta vuelta 2 puntos bajos. No importa si terminaron en la vuelta anterior con 1 o con 2 puntos, eso no va a hacer diferencia, no se preocupen. Entonces aquí tejo 2 puntos bajos. Aquí tengo un escaloncito, una vuelta con disminución, tejo 2 puntos. Al final de la vuelta que sigue igual. Aquí tengo otra vuelta. Y aquí está la última vuelta, donde, ven, si se fijan, aquí está la costura, el final de la costura, entonces ahí terminamos. Tejemos los 2 últimos puntos.
Así que como ven, ya suavizamos esos escaloncitos que nos habían quedado por las disminuciones. Entonces vamos a continuar. Tengan por ahí a la mano un marcador o un segurito. Vamos a tejer en espiral ahora, es decir, no vamos a unir cada vuelta y a subir con una cadena para comenzar la que sigue, sino que vamos a hacerlo en vueltas continuas. Así que aquí entonces terminamos con esos 2 puntos bajos en la última vuelta que teníamos y vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos en esta vuelta. Y este punto deslizado lo vamos a marcar. Pongan ahí su imperdible, su marcador, lo que tengan por ahí. Y vamos a continuar tejiendo un punto deslizado en cada punto. Entonces, aquí voy al punto que sigue y tejemos un punto deslizado. Siguiente punto. Siempre un punto deslizado en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí está el punto que sigue. Tejo un punto deslizado. Siguiente punto. Hacemos igual. Así vamos a continuar en cada punto hasta que demos toda la vuelta. Ya casi he dado toda la vuelta, por aquí voy. Me faltan estos 2 puntos antes de llegar al marcador, así que voy a terminar. Ahí va uno y otro. Y vamos a continuar haciendo vueltas de punto deslizado, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de adelante de cada punto, es decir, esta que está aquí. ¿Ven? Ahí está la V. Vamos a tomar la hebra que está más cerca de nosotros. Igual aquí está esa V. Vamos a tomar la hebra más cercana, la de adelante. Aquí hay otro punto, tomamos la hebra de adelante. Entonces, quitamos el marcador. Empezamos en ese primer punto que teníamos marcado, tomamos solamente la hebra de adelante, bien, ahí está, y tejemos el primer punto deslizado de esta vuelta. Hay que marcar ese punto otra vez. Ahí está. Y continuamos tejiendo un punto deslizado en cada punto tomando esa hebra de adelante. Si les cuesta mucho trabajo meter el gancho, quiere decir que están un poquito apretados sus puntos. Pueden deshacer la vuelta anterior y volverla a hacer, pero sin apretar, para que no les cueste trabajo. Aquí voy al punto que sigue, tomo la hebra de adelante y hago un punto deslizado. Siguiente punto, tomo la hebra de adelante y hago lo mismo. Entonces, vamos a continuar así hasta dar toda la vuelta. Al hacer los puntos deslizados así, el tejido se va enrollando y nos va creando este borde que queda muy bonito. Voy a terminar esta vuelta. Me queda este punto y otro más por aquí, este. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer otras 2 vueltas, así como esta. Otras 2 vueltas donde tejamos un punto deslizado en cada punto tomando solamente la hebra de adelante. Acuérdense siempre de marcar el punto donde comienzan. Aquí está. Tomo la hebra de adelante y marco el primer punto. Y así continuamos. Acuérdense también de no apretar sus puntos para que no les cueste trabajo. Una vez que terminen la última vuelta, yo aquí solo me falta el último punto. Entonces ahora sí vamos a hacer un punto deslizado en el punto que tenemos marcado, pero lo vamos a hacer tomando las 2 hebras del punto. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Esta hebra la pasan hacia el revés del tejido
Y por este lado la esconden igual que las otras. Así quedaron esas vueltas de punto deslizado. Ahí están. Se enrollan y forman ese borde tan bonito. Me gusta mucho, además es muy sencillo de hacer. Lo que van a hacer ahora es tejer el otro lado igual. Entonces van a comenzar en el mismo lugar donde terminaron la costura del costado, ahí en esa vuelta, tejerán sus primeros 2 puntos bajos y continuarán tejiéndolos igual que lo hicieron acá. Asegúrense de tener el mismo número de puntos y después continuarán con las mismas vueltas de punto deslizado que hicieron aquí, ¿sí? Es lo mismo. Terminadas las mangas, entonces vamos a trabajar en la parte de abajo del chaleco. Vamos a hacer este mismo detalle, pero con menos vueltas. Entonces nos acomodamos en la espalda del chaleco, con el derecho del tejido hacia afuera y vamos a agregar una hebra nueva en alguna cadena que tengamos cerca del centro. Agregamos una hebra nueva en alguna cadena que tengan cerca del centro. No hace falta ser exactos, yo lo voy a hacer aquí. Sacamos por ahí la lana, hacemos una cadena para asegurar y vamos a tejer en esa misma cadena el primer punto bajo. Así que volvemos a meter ahí el gancho y hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos. Así que voy aquí a la que sigue, ahí está. Vamos tejiendo sobre este hilo para que ya quede escondido. Siguiente cadena. Entonces vamos a seguir tejiendo estos puntos bajos hasta dar toda la vuelta a la parte de abajo del chaleco. Me queda ya la última cadena donde tejer, que es esta. Ahora vamos a empezar con los puntos deslizados. Entonces, hacemos el primer punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos en la vuelta. En mi caso, aquí está. Y acuérdense, ahí ponemos un marcador. Y vamos a continuar haciendo un punto deslizado en cada punto, así como lo hicimos en las mangas. Hago aquí el último punto deslizado. Vamos a quitar el marcador y ahora vamos a hacer la vuelta de puntos deslizados tomando solamente la hebra de adelante del punto, esta de aquí. Dejo ahí el primero, marco y continúo tejiendo un punto deslizado en cada punto tomando solamente la hebra de adelante. Para este remate yo sugiero tejer solamente estas vueltas, pero si alguien quisiera hacer el mismo número de vueltas que en las mangas, adelante, no hay ningún problema. Entonces aquí yo sugiero ya terminar. Vamos a hacer un punto deslizado tomando las 2 hebras del punto, el que teníamos marcado. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya saben, este hilo hay que esconderlo por el revés del tejido. Ya que terminamos la parte de abajo, entonces vamos a trabajar en lo último que nos falta, que es el cuello. Nos acomodamos así en la espalda. Vamos a agregar una hebra nueva en algún punto o cadena que tengamos cerca del centro. Pueden ver el derecho o el revés de esa última vuelta que tejieron. Ya saben, las dos son correctas. Vamos a agregar una hebra nueva en algún punto o cadena que tengan cerca del centro. En mi caso yo lo voy a hacer aquí, en este punto. Sacamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. Y en ese mismo punto o cadena donde hayan agregado su lana, vamos a tejer el primer punto bajo. Vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada punto y en cada cadena hasta llegar acá a la esquina. A mí, por ejemplo, aquí me toca tejer en una cadena. Pueden meter el gancho así entre las hebras que forman la cadena, los 3 hilitos que la forman, o pueden pasar el gancho por debajo de la cadena, así, lo que a ustedes les guste más.
Yo voy a meter el gancho aquí tomando 2 hebras de la cadena. Luego acá tengo un punto, dejo un punto bajo, ahora voy a una cadena. Entonces así vamos a continuar hasta llegar a acá. Terminamos con los puntos que tenemos en la espalda. Ahora nos toca tejer aquí en el lateral del escote. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos. Tenemos 2. Así que voy aquí a esta primera vuelta, tejo un punto bajo y un punto bajo al final de la vuelta que sigue. Y ahora continuamos tejiendo aquí en los puntos y cadenas que tenemos en el delantero, así igual como lo hicimos en la espalda. Voy aquí. Así vamos a continuar hasta llegar al otro lado. Cuando lleguemos otra vez al lateral del escote, tejemos un punto bajo al final de cada vuelta y luego terminamos con los puntos y cadenas que nos quedan en la espalda. Terminamos la vuelta. Voy a hacer aquí el último punto y vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahora subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Damos vuelta al tejido y en esta vuelta vamos a hacer una serie de aumentos. Empezamos la vuelta en el primer punto que tenemos, que es este, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Ese es nuestro primer punto. Ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo en el punto que sigue y otro punto bajo en el siguiente punto. Y ahora en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Lo haremos tejiendo 2 puntos bajos en ese punto. Ahí tenemos uno y en el mismo punto hacemos otro punto bajo, así. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo tantas veces como podamos a lo largo de nuestra vuelta. Vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto y luego 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacerlo otra vez. Tejemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Ahí va 1, 2 y 3. Y ahora en el punto que sigue hacemos un aumento con 2 puntos bajos. 1 y 2 en el mismo punto. Otra vez, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y en el punto que sigue hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahí va uno y otro. Y así continuamos. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Aquí, donde vean este hilito, que es la cadena que hicieron para subir, ahí ya no van a tejer, ahí comenzó la vuelta. Entonces, en mi caso, yo por ejemplo aquí llevo 2 puntos bajos, uno en cada punto, voy a hacer el tercero acá y en el último punto que me queda me toca hacer 2 puntos bajos, es decir, un aumento. Si a ustedes no les toca terminar así, no se preocupen, no pasa nada. No importa si terminaron con 3 puntos bajos, uno en cada punto, si terminaron con 2 o si terminaron con 1. No pasa nada. Lo importante es haber repetido este patrón tantas veces como se pudiera en los puntos que les quedaron en el cuello, ¿ok? No importa con qué terminar. Lo que sí que es importante es que ahora cuenten los puntos que les resultaron en esta vuelta y se aseguren de tener un número par. Si no lo tienen, lo que van a hacer es agregar un punto extra, ya sea en el penúltimo o en el último punto donde tejieron, donde ustedes quieran. En mi caso, por ejemplo, yo sí tengo ese número par de puntos, así que no lo voy a hacer. Una vez que se hayan asegurado de que ya tienen su número par de puntos, hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora vamos a trabajar con la puntada que hicimos en el resto del chaleco. Vamos a tejer entonces 2 puntos medios altos cerrados juntos. Empezamos desde el primer punto. Acuérdense, el que está pegado a la cadena que acaban de hacer. Entonces damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra y ahora hacemos lo mismo en el punto que sigue. Y tejemos una cadena. Y vamos a continuar repitiendo esto durante toda la vuelta. 2 puntos medios altos cerrados juntos. Aquí voy al punto que sigue y al siguiente. Lo cierro y hago una cadena. Ya, esto es súper fácil. Entonces vamos a seguir así y nos vemos al final de la vuelta. Me toca hacer una cadena, 2 puntos medios altos cerrados juntos en esos 2 últimos puntos que nos quedan. Acuérdense que aquí, en el punto donde parte la cadena que hicimos para subir, ahí ya no tejemos. Entonces voy a terminar acá. Hacemos una cadena y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tenemos que seguir haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Empezamos a trabajar aquí en el primer espacio que tenemos. Ahí comenzamos un punto. Ahora vamos al siguiente espacio y comenzamos otro y lo cerramos juntos. Y hacemos una cadena. Y ahora, como en el resto del chaleco, el siguiente punto lo comenzamos ahí, en el último espacio donde tejimos. Así que ahí volvemos a meter el gancho. Comenzamos un punto, vamos al espacio que sigue, comenzamos otro, lo cerramos y hacemos una cadena. Otra vez, en ese mismo espacio, en ese último espacio donde tejimos, hacemos 2 puntos medios altos cerrados juntos y una cadena. Así es igual a lo que hicimos en el resto del chaleco. Vamos a seguir así, nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí una cadena, vamos a terminar la vuelta. Tejemos 2 puntos medios altos cerrados juntos, empezamos uno aquí en el último espacio donde tejimos. Y ahora comenzamos otro punto aquí en el último espacio que tenemos, que es este. Esto que tenemos aquí es la cadena que hicimos para subir en la vuelta anterior. Entonces, el espacio que tenemos antes, ahí es donde comenzamos. Otro punto, lo cerramos juntos y hacemos una cadena, no lo olviden. Y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta tal cual la acabamos de hacer. No olviden siempre subir con una cadena que no cuenta como un punto y siempre dar vuelta al tejido. Continuaremos repitiendo esa vuelta hasta que el cuello alcance aproximadamente 20 centímetros de alto. Ya he alcanzado los centímetros que necesitaba para el cuello. Voy a hacer ya aquí los últimos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Una cadena y voy a unir la vuelta. Si ustedes también ya terminaron, corten su lana, la pasan por la argolla del gancho y hay que esconder este hilo por el revés del tejido. Y una vez que han escondido todos los hilitos que quedaron por ahí, pues ya está listo el chaleco. Espero que les haya gustado el tutorial. Ya vieron que fue muy fácil hacerlo. Si les gustó, por favor denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.